a hacer una pruebita. Bueno, saludos a todos. ¿Cómo les va? Los estoy leyendo a todos en este momento. Bienvenidos. Es una bendición. Voy a dar un poquito de tiempo para considerar a todos los referentes, ya que hubo un cambio de horario y aparte hay un delay entre el broadcast de StreamYard y YouTube. Y si nos podrían confirmar que está llegando la transmisión, sería genial. Así comenzamos con este honor que tenemos hoy por hoy. Este es el segundo de inicio. Bueno, saludos desde San Diego, Mario. Bueno, empezamos. Saludos nuevamente a todos. Excelente jornada, donde quiera que se encuentren. Es un tremendo honor. Muchísimas gracias a todos por este espacio y tiempo. Saludos iniciados, Javerims, Mekubalims, compañero de camino, Mario. Para ordenar un poquito y potenciar un poquito este tema, al principio Mario comenzará con la teoría y la explicación de la función del mal desde la Cábala. Luego continuaremos con preguntas y respuestas para que el funcionamiento tenga una dinámica superior y sea flexible. Y antes de comenzar y darle la palabra a Mario, yo lo he visto en muchas entrevistas y muchas presentaciones, y acá vamos a hacer un poquito las cosas diferentes. Es un honor, se lo explicaba Mario antes de ingresar a la conexión, que esta pequeña enseñanza llamada Sanamos Juntos, que el mes de julio cumple 3 años, no es casualidad. Cuando Sanamos Juntos profundiza la función del mal, de la sombra, del proceso de individuación, del proceso de conectarse con la luz, pero no alejándose de la sombra y del mal. O sea que es una bendición tenerlo a Mario también. Creo que los caminos convergen porque, bueno, como decía Buda, el camino es la felicidad, o como decía Shalom Sharabi, si usted está buscando un camino, ya está en el camino, y es una bendición tenerlo a Mario aquí también. Por lo general a Mario se lo presenta por su recorrido académico y su conocimiento. Yo quiero hacer las cosas un poquito diferente y sé que lo van a poder valorar. Hemos decidido junto a Mario difundir y compartir esta conexión hoy en una plataforma mayor para que podamos ampliar el Kli y el Or, la luz en hebreo. Quisiera, antes de comenzar esta conexión, sinceramente desde el fondo de mi corazón, bendecir y agradecer profundamente a Dios, a la historia del pueblo judío y al legado de su mística. Considero realmente que la trayectoria y el esfuerzo implicado de Mario Saban por difundir la enseñanza auténtica, tradicional de la psicología del misticismo judío de la Cábala, están haciendo un profundo cambio y brindando una oportunidad a cada persona a conectarse con su ser superior, y en definitiva con su alma, haciendo del camino una felicidad. Mario dice en su página web que el mundo necesita buenos maestros, lo cual concuerdo. Yo le añadiría, parafraseando un poquito su sabiduría, que el mundo también necesita buenos receptores, buenos alumnos. Y creo que todos nos deberíamos de considerar tanto maestros como alumnos. Y es un honor tenerlo, Mario. Aparte de sus 6 posgrados, lo quiero introducir con frases. En nuestra enseñanza nos gusta mucho hacer citas. Y voy a elegir 3 para darle un disparador a comenzar esto. Mario dice, cuando subes eres cosmógono, cuando bajas eres un psicólogo, cuando subes y bajas eres cabalista. La segunda cita es, la investigación sobre el infinito es infinita. Y la tercera que le va a dar alfombra roja a Mario es, una vida espiritual real nunca niega la existencia del mal. Bienvenido, Mario. Bendiciones. Adelante. Gracias, Agustín. La verdad que para mí el honor es mío de que me hayas invitado. Sé que tienes ahí un grupo en la región de Los Ángeles, ¿no? Si no recuerdo mal. Correcto. Así que bueno, también no solo a todos los que nos ven, sino ese grupo duro
que están siempre estudiando hace muchos años, bueno, 3 años, ¿no? Sí, Así que correcto. muchísimas gracias a todo el grupo, no solamente a ti, por esta invitación. Pero bueno, lo curioso es que me hayan invitado sobre el tema del mal y sobre todo la cuestión que tiene que ver con el mal. Aquí hay dos líneas, ¿no? El primer análisis es que siempre en la Kabbalah y en la mística se tiene que tratar inexorablemente la cuestión del mal. Y el segundo punto es que yo durante los últimos 2 meses del confinamiento estuve justamente trabajando sobre un libro del mal, con lo cual este tema del mal viene muy bien, dado de que en realidad pude ordenar, si se quiere, organizar más todos estos temas que a veces se pueden volver tan complejos y que lo que hay que hacer es tratar de ver si podemos darle algo de claridad. Desde el punto de vista de la Kabbalah, podríamos decir que hay 2 tipos de mal, pero en realidad en la raíz hay uno solo. Y uno solo, ¿por qué? Porque la base del mal está en la estructura del universo. Para la Kabbalah, el mal no tiene que ver con el ser humano, ni tiene que ver con nuestras limitaciones, aunque va a tener una relación con ellas, sino que va a tener fundamento en la construcción del universo. Y así, de alguna forma, los Mekubalim, los cabalistas, han dicho que cuando se creó el universo, a través del Tzimtzum, de la autocontracción del infinito, lo que sucedió fue tal nivel de energía que entró dentro de ese punto infinitesimal que se expandió, que apareció un proceso que se llamó ruptura de los recipientes. Para no explicar profundamente, porque todo eso es un proceso cosmogónico bastante complicado de explicar, pero para que la gente pueda comprenderlo rápidamente, si nosotros entendemos que la energía es potencia masculina y que los receptores son potencia femenina, y no hay revelación si no hay femenino, porque no hay revelación si no hay receptores, la energía masculina que viene desde la Ein Sof choca contra este punto femenino y de alguna manera hay mucha más energía de la que el universo pueda recibir y el universo queda como desgarrado. Shevirata Keilim, como se dice en hebreo, es ruptura de los recipientes, una destrucción universal de los sistemas de contención. Podríamos decir en cierto modo que falló lo femenino. Falló lo femenino porque lo femenino no pudo contener lo masculino, y también al mismo tiempo podemos decir que falló lo masculino, porque lo masculino tampoco pudo entrar de un modo que lo femenino pueda recibirlo. Podríamos decir en definitiva que quizás podríamos llamarlo una falla de lo femenino y de lo masculino. Ahora bien, la pregunta es, se supone que en la creación todo es perfecto, no debería existir ninguna falla. Lo que nosotros denominamos fallas, en realidad, desde nuestra perspectiva, todo es perfecto desde la perspectiva del infinito. Es decir, todo lo que nosotros comprendemos como imperfecciones, límites, errores, agresiones, todo lo que opera dentro de la realidad, aunque nosotros no podamos intentar comprenderlo, en realidad desde el punto de vista del universo, todo tiene un sentido por el cual, profundizando en estos problemas, si se quiere, podríamos encontrarle que el sistema, con todos estos elementos, podríamos decir que es un sistema completo o perfecto y existiría una idea realmente de, al contrario, de imperfección si todos estos elementos no existieran. Hay una primera paradoja en la Kabbalah, en lo cosmogónico, con respecto al problema del límite. La aparición del tiempo y el espacio, y que marcan límites, porque indudablemente en el infinito no existe límite, dado que no hay tiempo ni hay espacio. La aparición del límite nos lleva a todo un problema que se desata en la única verdad que plantea la Kabbalah, que es la paradoja. El límite, por una parte, me va a crear el Kli, porque va a crear un ente finito. Y un ente finito que va a querer reconectarse con la divinidad, que va a querer reconectarse con la energía del infinito, y por lo tanto, en ese intento de reconexión de cada fragmento finito con respecto al infinito, va a existir una fuerza motriz, una fuerza energética en todo el sistema del universo, en todas las partes del universo, para que todas estas partes quieran de alguna manera reconocer la conexión con la luz que cada uno de los fragmentos tiene, dado que la luz del infinito ha entrado en el universo y por lo tanto cada fragmento siente en su interior esa conexión con esa luz. Cuando nosotros hablamos de que cada fragmento finito
se encuentra en un sistema energético de conexión con el infinito, estamos hablando básicamente del concepto del deseo. ¿Qué es el deseo? Todas las cosas en el universo desean algo. La silla fue creada con la función, y la silla en general podríamos decir que desea que alguien se siente dentro de ella. Es decir, es como la conciencia de la función que tiene la silla, es que alguien se pueda sentar en ella. La mesa lo mismo, nosotros tenemos también nuestra función. En definitiva, podríamos decir que todo ente finito tiene por definición una trascendencia, una salida de sí mismo para conectarse nuevamente con el infinito. En definitiva, podríamos decir que todo fragmento finito se encuentra exiliado en esta realidad y por eso se siente solo. La soledad de mucha gente es parte de la estructura del universo. El universo se siente solo de haber perdido el contacto con el infinito. Siente que fue de alguna forma abandonado, si se quiere, por el infinito a esta existencia, a este exilio de vida de tipo subjetivo. De tipo subjetivo, y no hablamos solamente de sujetos, porque hablamos de objetos, es decir, de tipo fragmentario. Por tanto, cada uno de los fragmentos de esta realidad, ya sean objetos, sujetos, ya sea cualquier forma fragmentaria dentro del tiempo y el espacio limitada, quiere conectarse por el deseo con el infinito. Pero al mismo tiempo, este sentido de trascendencia y de salida hace que antes de realizar ese proceso de trascendencia y de salida del ente finito, se encuentre el ente finito en los límites en que se encuentra como fragmento. Y es entonces cuando el ente finito, entendiéndose que se encuentra limitado, es cuando de alguna manera sufre el mal, porque puede llegar a sentir que puede no salir de la estructura finita que tiene. Por tanto, podríamos decir que el mal cosmogónico, en su origen, es un tipo de mal que tiene que ver con un fragmento que se siente solo y abandonado en el exilio de esa luz divina dentro del universo y que cree que no puede trascender, cree que es una energía que no tiene ningún contacto con el infinito. Podríamos entonces denominar el mal en este primer análisis como algo que perdió la conexión, algo que rompió la conexión. Cuando se rompe la conexión entre lo femenino y lo masculino, entre el universo finito espaciotemporal y el infinito, ahí estamos diciendo que anida el mal. El mal, por lo tanto, es la desconexión de algo con otra cosa, es la separación, es la idea de que no estamos arraigados en la unidad de la energía del infinito. Dicho esto, tenemos en la concepción de Bereshit, en la concepción de Génesis, dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si nosotros hacemos un análisis del árbol de la vida eterna, el árbol de la vida eterna no tiene dualidad, y por lo tanto, al no tener dualidad, en el árbol de la vida eterna existe un nivel de conciencia Aleph de unidad. Unidad quiere decir que todo fragmento finito en esta realidad sabe que no pertenece sino a una unión raigal en el infinito. Si nosotros vamos en hebreo al concepto del amor, nos vamos a aclarar toda esta situación. Porque amor en hebreo es Ahavá, que primero se escribe con Aleph, luego con Hei, luego con Bet y luego con Hei. Tenemos dos Hei que pertenecen al nombre divino del tetragramatón, pero sobre todo tenemos dos letras claves, la letra Aleph de la unidad y la letra Bet de la división. ¿Qué es amor? Cuando dos, Bet, se sienten totalmente fusionados en la unidad del Aleph. Cuando dos se sienten uno, hay amor. En realidad, el amor no sería dos que se sienten uno, serían tres que se sienten uno, cuatro que se sienten uno. Todos los fragmentos de la realidad, si tienen verdadero amor, deberían sentirse uno. Cuando ese fragmento se cree amenazado por otros fragmentos, entonces queda claro que ya hay una división. Por eso, como decía, o como dice, no ha fallecido, como dice Ken Wilber, el gran psicólogo transpersonal americano, Ken Wilber dice, una frontera en sí mismo es una línea de batalla. Es decir, cuando yo pongo una división frente al hermano, frente a un cuñado, frente al amigo, frente a lo que sea, entonces empezó una línea de batalla, no debería existir división.
Y al mismo tiempo existe división, porque nosotros somos entes subjetivos. Por lo tanto, para comprender cómo funciona el mal, podríamos decir que mientras más cerca de la raíz del infinito, estaríamos en una situación de mayor bien, mayor bondad, mayor luz, porque en ese plano estamos todos unidos. Pero a mayor caída de los universos, en los universos más inferiores, es decir, nosotros tenemos el universo de Briá en la creación, el universo de Yetzirah, el universo de Asiá, a medida que vamos bajando los universos desde el punto de vista de la Cábala y cada vez va bajando a mayor densidad, vamos perdiendo de alguna forma esa raíz común que todos los objetos y que todos los sujetos y que todos tenemos en conjunto. Perdemos básicamente la conexión con el infinito y por lo tanto perdemos la conexión entre nosotros. Lo que sucedió en el Tzimtzum Aleph, en la llamada primer mal de tipo cosmogónico, es que cuando entró la luz del infinito en el universo, se dividió en 10 dimensiones, 10 sefirots. Imaginemos que una luz se descompone a través de un prisma en varios colores. El rojo, el azul, el amarillo. Y el azul dijo, yo soy azul y voy a defender mi carácter azul. El rojo dijo, yo soy rojo y voy a defender mi naturaleza roja. El amarillo dijo, yo soy amarillo, voy a defender la naturaleza amarilla. Y hubo un choque entre las sefirots. ¿Por qué existe un choque entre las sefirots? Porque en ese momento esa energía perdió contacto con la realidad de la energía de luz, que no había color en el infinito, que era pura vibración. Los colores son esas descomposiciones que aparecen en el universo. Quiere decir que el universo tiempo-espacial, espacio-temporal, para llamarlo de algún modo, nuestro universo finito, al entrar en el mundo de la fragmentación, creó una sensación de que todos los elementos son existentes por sí mismos. Cada fragmento cree que existe aparte del otro. Yo creo que existo aparte del otro. El otro cree que existe aparte de mí. Con lo cual tenemos un gran problema. Por una parte, la paradoja es que tenemos la virtud de creernos existentes, porque de alguna forma el Ein Sof hizo que en este sistema de fragmentación aparezcan las diferencias y que nos sintamos existentes. Pero al mismo tiempo no somos existentes en lo subjetivo. Somos existentes en lo subjetivo, pero en el nivel más profundo del alma somos una energía cosmogónica que no tiene una identidad determinada en el cli en el que se encuentra. En los niveles más bajos, nosotros definimos la energía por el cli. En los niveles más altos, nos definimos por cuánta energía sacamos del cli hacia afuera. Es como, de alguna forma, que nosotros tendríamos como dos tipos de energías, que esto está en el orden de la naturaleza, es como analizar un átomo. En un átomo nosotros tenemos un núcleo. La fuerza nuclear del átomo lo que siempre trata de hacer es mantener el átomo con una ley de gravedad sobre el núcleo del átomo. Pero después están los electrones que dan vueltas por allí, porque son los que tienen libre albedrío dentro de un sistema donde el núcleo del átomo los está sosteniendo. En la realidad del universo existen dos fuerzas. Una fuerza que es una fuerza que trata de unir a las partes en un mismo punto y una fuerza que trata de diluir la subjetividad del fragmento hacia afuera. Cuando yo estoy demasiado concentrado en un plan propio, me puedo volver egoico. ¿Por qué? Porque no entiendo la oscilación de mi energía frente a la trascendencia, para sacarla de mí. Entonces, cuando decimos, ¿dónde está la verdad? La verdad del universo está en la oscilación constante entre el infinito y lo finito. Si lo finito cree que no oscila con el infinito y se cree que es un ente existente que no tiene ninguna relación con él afuera, en consecuencia aparece una fuerza egoica. Esa fuerza egoica se vuelve mal. Porque ¿qué es el mal? El mal es negar una de las partes. Cuando uno niega una de las partes, se vuelve el mal. Cuando una persona religiosa niega que otros caminos religiosos tienen también verdad para llegar a sus caminos, entonces aquí apareció el mal. ¿Qué es el mal? El mal es romper la paradoja de la oscilación, creyendo que la verdad única anida en el punto estático donde yo lo estoy marcando. Por eso un dogmático comete un mal. Es decir, básicamente podríamos decir que el concepto de ídolo es congelar en un punto de la realidad algo que creemos que no se mueve, que no tiene dinamismo. Por lo tanto,
Toda la energía en el universo tiene dinamismo y por eso en el Simpson Bet, cuando vino la autocontracción segunda, entró un sistema de recomposición de las energías, de reconfiguración de las energías. En hebreo llamamos las 22 letras hebreas. Entró Dat, el conocimiento, que como dicen los cabalistas es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Qué sería el Espíritu Santo o el conocimiento? Aquello que va a tratar de entrelazar todos los fragmentos de esta realidad. Todos los fragmentos de esta realidad empiezan a tener conciencia cosmogónica. Empiezo a darme cuenta que mi subjetividad ya no está al servicio de mi subjetividad. Que cada vez que yo creo que está al servicio de mi subjetividad, yo trasciendo hacia afuera. Porque el deseo de todo fragmento, en el fondo, es volver al Ein Sof, salir del exilio y trascender hacia afuera. Por lo tanto, trascendencia no es un concepto que tiene que ver con algo religioso. Uy, cree en la trascendencia, es un hombre muy religioso. No, no. Trascendencia es la lógica del sistema de la naturaleza. La flor quiere crecer. Cuando la flor quiere crecer, lo que está haciendo es trascender su forma. La trascendencia es la trascendencia de las formas. Cuando yo estoy creciendo, estoy trascendiendo. Y por lo tanto, cuando alguien madura, trasciende. No es la trascendencia de tener una fe dogmática. Eso no es trascendencia. Trascendencia es una fuerza del interior de cada uno de los fragmentos para poder autosuperarse y poder crecer y poder seguir creciendo hacia el Ein Sof. Por lo tanto, todo ente finito puede permanentemente ampliar el cli de recepción para seguir avanzando hacia el infinito. Y por lo tanto, no es verdad que lo finito exista como verdad autónoma. Lo finito existe como una verdad conectada con el infinito en forma oscilatoria. ¿Qué hace el ente finito? Quiere trascender por el deseo para ir al infinito, pero al mismo tiempo no puede quedar anulado por el infinito. Por lo tanto, vuelve otra vez y vuelve a su carácter finito. ¿Qué hacemos cuando respiramos? Cuando respiramos, lo que estamos haciendo es sacar y hacer ingresar y egresar el aire. Simplemente es un ingreso y un egreso. Si yo diría la verdad está en el ingreso, me ahogo. Si yo diría la verdad está en el egreso, también me ahogo. Quiere decir que no hay verdad en el ingreso ni en el egreso, porque la verdad está en la oscilación constante. Cuando hay una pareja que está realizando una relación sexual, hay una relación de oscilación constante. Nacemos por una oscilación constante. El bebé sale del útero por la oscilación constante del útero de la madre. Oscila el útero de la madre en contracción, es decir, en la dilatación, para que el bebé pueda salir. Nacemos a la vida por un sistema de contracción, respiramos por un sistema de oscilación. Por lo tanto, señores, si todo está en oscilación, si todo tiene un sentido hacia el exterior y hacia el interior, no solamente el ticún personal, la rectificación del alma hacia el interior, es verdad, sino que también es verdad la trascendencia de lo finito. Cuando la mente humana opera en lo que nosotros llamamos la biná, en la dimensión racional, el problema que tenemos es creer en una verdad de tipo fragmentado. Es decir, esta religión es la verdad y las demás no son verdad. Ahí está el mal. Esta nación es la raza superior, las demás son inferiores, ahí está el mal. Cuando discriminamos y no conectamos, esa es la raíz del mal. Eso es lo que nos enseñó el Tzimtzum Aleph. Eso nos enseñó la primera lucha cosmogónica de las Sefirot cuando aparecieron en el universo. Las vibraciones se pensaron independientes, se pensaron desconectadas, se pensaron existentes pero desconectadas, porque sí existimos en la existencia fragmentaria, pero conectadas con la conciencia cosmogónica. Cuando una persona, un país, un grupo siente que está desconectado de los demás, en consecuencia ya opera el mal. El mal cosmogónico de creer que partes del universo son más importantes que otras partes, ese mal cosmogónico lo hemos heredado en nuestra estructura. La única forma de derrotar el mal, y a mí no me gusta derrotar el mal, porque al mal lo necesitamos, pero la única forma de integrar el mal como integrar el bien sería en una realidad que los trascienda a ambos. Hay que unir el bien y el mal. ¿Cómo se une el bien y el mal? Imaginemos la siguiente situación. Una persona dice, he tenido éxito, ya está en el mal. Ya está en el mal. Porque si siente que ha tenido éxito, ¿qué es el éxito?
¿Cómo mide el éxito alguien? ¿O ha tenido un fracaso? ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo se mide el fracaso? Siempre tiene que haber un parámetro para medir éxito o fracaso, pero no hay parámetro en el aprendizaje, porque la persona que ve un aprendizaje en el fracaso y la persona que ve un aprendizaje en el éxito, esas personas son las que están relacionadas con el árbol de la vida. ¿Cuál es el problema cuando alguien fracasa? Que se culpa del fracaso, ya no aprende. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene éxito? Que cree que no tiene que aprender porque tuvo éxito. Una persona exitosa probablemente no aprende, porque si ya tuvo éxito, ¿para qué va a aprender? Alguien va a decir, yo ya tengo éxito, no necesito aprender. Por lo tanto, el éxito de una persona que lo lleva al no aprendizaje, eso es el mal. Porque en el fondo eso es un fracaso. Y el fracaso que me lleva a aprender del fracaso, eso es el bien. Eso es un éxito. El éxito y el fracaso, unidos al árbol de la vida, es el aprendizaje constante, el DAT constante. La única forma que tenemos los entes fragmentarios de poder llegar a unir el mal y el bien es al árbol de la vida. Es decir, si alguien quiere entender qué es el bien, tiene que unir el mal y el bien. ¿Cómo se une el mal y el bien? Aprendiendo del mal y aprendiendo del bien. El problema es que mucha gente aprende del mal, pero no aprende del bien. Es decir, sucede que cuando la persona está bien, muchas veces no se aprende. Entonces hay que tener también otro cuidado. No solamente hay que aprender permanentemente del mal. Entonces, ¿cómo definimos a Satán, que es aquella fuerza, energía que me está desviando? Si Satán me está poniendo obstáculos para que yo pueda aprender, entonces empecé a aprender. Satán está contento de que yo estoy aprendiendo. Pero llega un momento que Satán dice, no, no, yo tengo que a esta persona, a esta alma, enseñarle desde el otro lado. ¿Y cómo le enseño desde el otro lado? ¿Cómo le enseño desde la luz? Entonces ahí decimos, Satán se disfraza de luz. Cuando Satán se disfraza de luz, que lo llamamos Lucifer, el mal, cuando se disfraza de luz, dice, tienes éxito, está todo bien, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a estudiar? Satán nos puede debilitar con la falta de obstáculos. Por lo tanto, dice la Kabbalah, cuando tenemos obstáculos aprender, cuando no tenemos obstáculos también aprender, porque es posible que al no tener obstáculos, probablemente no aprendemos, porque no tenemos los obstáculos, no tenemos los desafíos. Y ahí tenemos que tener la fuerza automotivadora de ser nosotros nuestro propio Satán. Es decir, que si no tengo desafíos exteriores que el Satán me está poniendo para crecer, entonces yo tengo que crearme mis propios desafíos interiores para poder crecer a pesar del supuesto éxito, porque el éxito me está llevando esa idea, el éxito fracaso, a la dualidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, la función del conocimiento es unir al bien y al mal para llevarme al árbol de la vida. Bueno, Agustín, a ver, ha pasado media hora, ya tengo temor. No sé dónde estás, Agustín, pero me ha ido volando la primera parte. La verdad que ha sido muy enriquecedor la primera parte de la charla y la disquisición, que le agradezco profundamente porque ha tocado puntos muy interesantes, Mario. El concepto del deseo, que cuando se está en un camino espiritual parece que se confunden muchas cosas con el deseo, y el concepto del conocimiento y la virtud del éxito y el fracaso. Yo tiraría el pedal un poquito para atrás porque creo que es muy importante también en la enseñanza donde me toca enseñar en este momento, que se confunden muchas cosas con el deseo y el apego, Mario. Desde la Cábala creo que podría ser muy enriquecedor explicar la función del deseo, que también me parece que provocaría un mal porque no se entiende o no se aceptan otras versiones del deseo. La fuerza del deseo es la fuerza de la conexión, pero de una conexión manteniendo la subjetividad y manteniendo la independencia. La fuerza del apego es una fuerza que no me hace crecer, porque en realidad me vuelvo idólatra en el sentido de que me siento identificado con un fragmento de la realidad. El problema es que lo que nosotros tendríamos que desear es permanentemente subir al infinito, ascender al infinito. Y para ascender al infinito tenemos siempre un sistema de intermediación.
En el judaísmo, la ley de Moisés. En el cristianismo, Jesús de Nazaret. En el islam, el Corán. Todos tenemos sistemas de intermediación. Los sistemas de intermediación son buenos si me conectan con el Dios Padre, para llamarlo de algún modo. Si me conectan con el Ein Sof. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es cuando alguien se queda en el intermediario. Cuando alguien se queda en el intermediario, ya no sigue creciendo, porque ya el intermediario se volvió el Mesías, se volvió el que me va a salvar. Yo me tengo que salvar a mí mismo, y el Mesías no es el que me tiene que salvar, es el que me tiene que mostrar el camino a Dios. Entonces nosotros hemos utilizado a tantos Mesías en la historia tan mal, en el sentido de que hemos utilizado intermediarios que los hemos idolatrado, los hemos infantilizado, les hemos dado un poder que ellos mismos nunca quisieron tenerlo, porque en realidad ellos lo que venían era anunciar la conexión con la divinidad. Entonces, al final la gente no se conectó con Dios, al final la gente se conectó con los dogmas de la iglesia, al final la gente no se conectó con Dios, se conectó con lo que el rabino dice en la sinagoga. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que no podemos ver más allá de lo que es humano. Es decir, no podemos entender que la intermediación es intermediación y que en realidad todo el universo es intermediación, porque todo el universo nos conecta con el infinito. Entonces, la problemática es si yo no entiendo para qué existe lo que existe. Todo lo que existe existe como una escalera de ascenso. Todos son escalones. ¿Qué hace la gente? Cree que la escalera tiene fin. Señores, esta escalera no tiene fin. Esta escalera es infinita, va de la Ein Sof. Entonces, Abraham Abulafia, Zichrono Lebrajá, como decimos en hebreo, que su memoria sea para bendición. Abraham Abulafia dice, tenemos que llegar a una conclusión. Cuando una persona llega a un límite es porque dejó de pensar, es porque es su limitación. Pero más allá de su límite sigue habiendo más intermediación en la que puedo seguir subiendo al infinito. Pero la gente que hace, ¿qué hacemos? Me incluyo todos, a veces sin darnos cuenta. Por un sistema de seguridad vamos tomando sistemas de intermediación que me den seguridad y por lo tanto que no me hagan avanzar más allá. Es decir, en realidad yo tengo que avanzar, no quedarme en un discurso siempre enquistado en el intermediario. Es decir, vamos a hablar de Moisés. Bueno, el intermediario Moisés y Moisés. Podemos hablar mucho de Moisés y me encanta la figura de Moisés, pero ese no es el objetivo era conectarme con Dios. Podemos hablar un montón de la figura de Jesús, pero ese no es el objetivo es conectarme con Dios. Podemos hablar de todas las figuras, de Abraham Abulafia, de Isaac Luria, de Shalom Sharabi, pero todos los intermediarios, a lo largo de la historia, de todas las religiones y de todas las culturas, lo que nos están diciendo es, señores, vean más allá de lo que están viendo. Es decir, perciban el mundo invisible, que es a donde nos queremos llevar, a donde hay que conectarse. Porque el mundo visible es una excusa para conectarnos con el mundo invisible. Muy bien. Ha quedado clarísimo, me parece que todas las personas que están conectados y compartiendo este espacio con nosotros están tomando notas. Yo quiero seccionar un poquito, Mario, si te parece. La primera parte fue la explicación muy precisa del mal desde lo cosmogónico y me gustaría avanzar un poquito sobre lo psicológico, ya que, bueno, considerando la situación del mundo y también por los comentarios que estoy leyendo, le leo un par, unos comentarios y unas preguntas. Ruth Oliver dice, sí, aparentemente no tengo obstáculos en este tiempo de bonanza, es quizá cuando necesitamos estudiar más, lo cual concuerdo de mi parte. La pregunta de Arlette es, ¿cómo se podría distinguir si es Satán disfrazado de luz o es la luz real? Es que Satán y la luz es lo mismo. Claro. El problema de la segunda, bueno, primero tenemos a Ruth Oliver, que es una gran alumna de México, así que le mando saludos. El tema es el siguiente, no podemos dividir Satán y la luz, porque Satán está en función de la luz. Es decir, dividir Satán y la luz, como hace la segunda pregunta, ha caído en el mal. Esa es la prueba de que alguien ya está pillado por el mal, porque ya entiende que Satán y la luz son dos cosas diferentes. No, Satán es parte de la luz porque me está llevando a la luz a su manera. Es decir, me está llevando a la luz a su modo. Samael
el último el final, tiene que ver con Dios. Con Es Dios. él quiere decir Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Samael, no es un contrapoder. Yo entiendo que a veces, como mucha gente viene de la tradición cristiana, donde el mal parece un contrapoder, digamos, con Dios, la gente está muy asustada del mal. La verdad, el que viene sobre todo el mundo cristiano está muy asustado con el mal porque lo siente un contrapoder. Pero no es un contrapoder, es un aliado. Quiere decir que aquí lo primero que hay que entender que la oscuridad es una aliada para ir más rápido a la luz. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Ahora, tú querías ir a la cuestión psicológica, que me parece, claro, fundamental para nosotros. Es lo que llamamos, queda claro para los entendidos que nos estén escuchando, el árbol en el universo de Yetzirah. Cuando estamos en la cuestión psicológica, primero tenemos que entender cómo funciona el árbol, para qué sirve el árbol. Y el árbol es un mapa de redistribución de energías en forma permanente, de distribución o redistribución. Cuando nosotros tenemos un mal en el árbol de la vida, es que hay como una especie de tumor enquistado en alguna dimensión. Hay o poca energía que llega a la dimensión o mucha energía que llega a la dimensión. Sea que sea poca o mucha energía, ya tenemos un problema. ¿Eso qué implica? El sistema que regula todo el sistema del árbol de la vida, los 22 canales del hebreo, aunque hay un 23 oculto, no vamos a hablar ahora de temas muy ocultos, los 22 canales que de alguna forma distribuyen la energía en el árbol de la vida, o las 22 letras hebreas, que son lo que se llama tzinorot, los senderos o las tuberías por donde va la energía, lo que tratan de hacer es que si le falta energía a una dimensión, van e indudablemente se la tienen que enviar. Quiere decir que cuando somos ignorantes, muchas veces compensamos. Es decir, no le enviamos la energía suficiente a una dimensión y esa le falta o le sobra. ¿Qué es lo que se hace entonces con el árbol de la vida? Que sería el mapa del alma. Lo que nosotros analizamos es cómo cada alma tiene una energía distribuida. Si la distribución de la energía está muy bien, la persona no tiene mal, porque todo está al servicio de una homeostasis, podríamos decirlo, una autorregulación del sistema en forma permanente. Pero si la persona tiene desequilibrios, indudablemente aparecen desequilibrios. Por ejemplo, la envidia, los celos, la ira, la violencia. Todo eso tiene que ver con un problema en la distribución. Pero para que esté bien distribuida la energía, como toda esa energía crece hacia el infinito, hacia la Ein Sof, hay una energía que tiene que ser elevada. Esa energía que tiene que ser elevada tiene que ver con el tikkun personal, es decir, tiene que ver con cuál es el proyecto de vida de la persona. Claro. Cuando una persona no tiene un proyecto de vida, ya empezamos mal, porque cuando no lo sabe, todos tenemos un proyecto de vida, que es lo que trae la Neshama, pero cuando una persona no sabe para qué vive, eso es la muerte. La verdadera muerte, la gente cree que la muerte es morir. La muerte no es morir. La muerte es esto cuando no hay un proyecto. Con lo cual, ¿qué sucede cuando alguien no tiene un proyecto? Empieza como a acumular energía, porque ¿dónde invierto esta energía? Quiero hacer algo con mi vida y no sé qué hacer con mi vida, tengo que hacer algo. Y empiezo a acumular energía. Si esa energía la acumulo demasiado, me puedo enfermar, porque es una acumulación de energía que mi sistema la tendría que liberar y tendría que trascender esa energía hacia afuera del cli. Pero si la hago trascender mal, porque como sigo sin tener plan de vida, yo la saco hacia afuera de manera agresiva, entonces agredo a los demás. Por lo tanto, si yo tengo una energía que no va a mi proyecto de vida, o me enfermo o agredo a los demás, con lo cual si agredo a los demás, enfermo a los demás. Entonces alguien podría decirme, bueno, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un desequilibrio de la energía, claramente. Si nosotros tuviéramos un equilibrio constante o diríamos un desequilibrio dinámico donde podemos equilibrar el sistema, porque si yo quiero crecer, estoy provocando el desequilibrio del sistema. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces el crecimiento me provoca mal. Sí, podríamos decir que en principio sí. El crecimiento provoca mal porque en realidad yo tengo que volver a redistribuir toda la energía en un nivel superior. Pero es la única forma de crecer. La única forma de crecer es en un sistema de redistribución permanente de energía. Entonces, cuando yo ya conozco el árbol de la vida, las diferentes dimensiones y cómo opera el sistema de redistribución, cuando yo voy creciendo, yo ya estoy experimentado en la redistribución.
Y cada vez estoy más experimentado. Pero la gente en la espiritualidad comete, a mi modo de ver, un error, y lo hemos cometido prácticamente todos los que hemos pasado por la espiritualidad. Creemos que siempre para subir hay que subir. Claro. Y para subir hay que bajar. Claro. Porque la gente cree que subir es para subir. Entonces empiezan los alucinógenos y las meditaciones, y todos quieren subir, y empieza a haber una desesperación por la luz. Cuidado con esa desesperación por la luz, porque al no bajar la energía hacia la materia, dado que fuimos creados por la materia, lo espiritual podría verse dualizado de lo material. Es decir, mucha gente en el mundo espiritual, cuando está relacionada con los negocios o el mundo material, cree que no está en el mundo espiritual. Tú le preguntas a mucha gente que cuando está haciendo negocios, vendiendo una casa, comprando una casa, haciendo cualquier negocio, comprando un auto, esa gente cree que está en el mundo material, no está en el mundo espiritual. Desde el punto de vista de la Cábala, todo es espiritual. Todo lo material es espiritual. No puede haber una diferencia. Porque si yo marco una diferencia entre lo material y lo espiritual, Satán, otra vez el mal, Claro. que me ha seccionado, que me ha dividido. Es decir, hay gente que va hacia lo espiritual creyendo que lo material es antagónico a lo espiritual. Satán le han dado la bienvenida a Satán con bombos y platillos, porque en realidad no están uniendo a las dos. Todo lo material es espiritual y todo espiritual es material, es decir, todo es una unidad, todo es Aleph. Qué difícil para la Binah comprender eso, Mario. Que el mundo material de Malhut es tan importante como la Keter, ¿no? Y es como que en la búsqueda espiritual hay como una evasión de lo material, y cuando se llega a esa espiritualidad, muchos caen en un vacío existencial, que ya sería otro tema y estaría abusando de su tiempo. Me gustaría adentrarme, si es posible, en esta cuestión de las clipás, la energía por defecto o por exceso, en ese árbol de la vida. Si podría hacer un Sí, poquito de Omekai. El tema de las clipot, es decir, el tema de lo que nosotros llamamos las cáscaras, y fíjate que clipá es cáscara. ¿Esto qué quiere decir? Algo que se oculta. Cada clipá tiene luz dentro. Es interesante entender el concepto de clipá. Es una cáscara que oculta la luz, como la nuez, ¿no? La cáscara de la nuez está dentro. Entonces, ¿qué es una clipá? Nosotros llamamos clipá a un desequilibrio, que en cada una de las sefirot puede ser por defecto o por exceso. Entonces, en el campo de la materia, la gula puede ser o la anorexia, podría ser en el campo, digamos, de la materia, con respecto, por ejemplo, a la comida, ¿no? Entonces, pero vienen las argumentaciones de la Biná. Las argumentaciones de la Biná son las que vienen a justificar el desequilibrio. Entonces, viene, por ejemplo, la persona es anoréxica, viene la Biná y dice, bueno, estoy a dieta. No está a dieta, se está muriendo de hambre. Pero la Biná justifica el desequilibrio. El problema que tiene la Biná, como tú bien planteaste, es que racionaliza todo de acuerdo a nuestra seguridad. La Biná no quiere, la mente racional no quiere la libertad ni la verdad. La verdad os hará libres de Yoshua de Nazaret, hay que olvidarse con la Biná. La Biná es lo que quiere la seguridad. Tanto quiere la seguridad que de repente cree que a Dios lo encuentra en una iglesia, no lo encuentra en un paisaje. Tanto quiere la seguridad que lo enmarca a Dios a un sitio, ¿no? Como San Esteban decía, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, dice en el Nuevo Testamento. Estaba diciendo, a ver, dijo pobre Esteban, San Esteban, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, y después construyó las catedrales. Claro. Con lo cual quisieron volver a meter a Dios dentro de una... Y fíjate que al final, todo lo que nosotros llamamos clipá son estructuras densas de la materia que ocultan luz. Es una luz que no podemos liberar. Entonces, ¿por qué no la podemos liberar? Porque la Biná viene a realizar ese trabajo de autojustificación racional. ¿Cómo llega la persona a ser obesa? Porque la persona, la Biná le dice, te falta de comer, vas a ser más fuerte si comes más. Cuando la Biná le dice a una persona obesa, vas a ser más fuerte si comes más, la lleva al desequilibrio del exceso. Cuando la Biná le dice, tienes que hacer dieta, y la lleva a la anorexia, al defecto. El problema que nosotros tenemos
es que nos es muy difícil el punto medio, porque no existe el punto medio, dado que en realidad el punto se mueve permanentemente en una dinámica oscilatoria. Entonces, de acuerdo a nuestra estructura, esa dinámica oscilatoria cambia con los años y con el tiempo. Digamos, cada dimensión de alguna manera está trabajada desde otro ángulo. Entonces, claro, imagínate la Yesod, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de clipot, de desequilibrios en la Yesod, para los que Del no siglo conozcan. XX. Bueno, sí, vamos a poner, por ejemplo, la Yesod, aquellos que no conozcan Cábala, para explicarlo, Yesod quiere decir el guión relación social. Voy a poner un desequilibrio. La gente que estaba permanentemente relacionada con lo social porque no tenía trabajo interior, mundo interior. En la pandemia se vio mucho este problema, Claro. de gente que quedó atrapada y que no había hecho su trabajo interior. Esa gente operó sobre el mal, porque operó sobre un extremo de la Yesod. Es decir, en realidad, claro que hay que estar con gente porque uno tiene que ser social y además es un ser social, pero no tiene que estar siendo social para escaparse del yo, que es lo que muchos hicieron. Por otra parte, tampoco podemos vivir una vida monástica permanente, porque hasta en los monasterios hay comunidad monástica, así que también hay gente ahí. Con lo cual nosotros tenemos que también ir a la soledad del yo, pero la soledad del yo que me tiene que hacer crecer. En definitiva, fíjate qué interesante. Crezco yo en mi interior, crezco yo en mi exterior. Crezco cuando estoy con gente, crezco cuando estoy solo. Si yo me posiciono y digo, crezco solamente cuando estoy con gente, o me posiciono y digo, crezco cuando estoy solo, clipá las clipot de la Yesod. Es decir, otra vez el dogma buscando un punto estático dentro de la oscilación. Yo añado esto porque es algo que, de alguna manera, cuando me preguntan a mí en Los Ángeles, Mario, esta cuestión del camino y que el camino sea una felicidad, desde mi punto de vista, y por favor corríjame, es importantísimo que no le saquemos lo que es el imún al camino espiritual, el entrenamiento, para generar confianza, para aumentar la voluntad y en sí de que el crecimiento sea un éxtasis, pero el crecimiento no con un fin en particular, sino que la oscilación, como usted acaba de mencionar, eh, provoque esa felicidad. ¿Por qué se le saca esta cuestión del entrenamiento o la rigurosidad o el orden al camino místico, piensa usted, o al camino espiritual o la autotrascendencia y autoconciencia? Bueno, en realidad en la cábala no se lo saca de ninguna manera. En la cábala, al contrario, en la cábala lo tenemos claramente, el Sí. entrenamiento. Lo que pasa es que el problema en el mundo espiritual es confundir fluidez con inactividad. El problema en el mundo espiritual es que mucha gente de alguna manera dice, bueno, tenía que ser lo que tenía que ser. Y ahí cometemos el error de la aceptación mezclada con la resignación. Y son dos cosas diferentes. Tenía que ser lo que tenía que ser si yo puse todo mi esfuerzo. No tenía que ser lo que tenía que ser yo estando ahí sin hacer nada. Porque entonces la espiritualidad se vuelve la gran justificación del ocio improductivo. Es decir, estamos todos durmiendo, nadie estudia, nadie medita, nadie hace nada, sino, no. Aquí hay un concepto en la Cábala que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es que yo valoro mi vida, que yo valoro mis libros, que yo valoro mis relaciones, que yo tengo un valor. Y el valor está aplicado por el esfuerzo. Y esfuerzo no es una mala palabra. Claro. Porque el esfuerzo mezclado con placer es bueno, solamente que la gente entiende el esfuerzo con la autoexigencia. Entonces, el problema que tenemos con la palabra esfuerzo es que mucha gente la asocia con la autoexigencia de la vina. Cuando alguien se autoexige, entiende el esfuerzo de un modo. Cuando alguien tiene placer, entiende el esfuerzo de otro modo. Es decir, yo muchas veces he puesto un ejemplo a mis alumnos, ahora lo voy a hacer público, van a tirarme con tomates cuando hago el ejemplo. Muchas veces digo, hay gente que está en un gimnasio haciendo un montón de posturas y vuelve y dice, uy, qué esfuerzo que he realizado. De repente la misma persona en relación sexual tiene la misma postura que el gimnasio, pero parece que más contento. La pregunta es, a veces uno se pregunta, no, es muy curioso. Claro. Y la pregunta uno dice, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo muy raro. Lo que pasa es que cuando alguien lo hace con placer, a mí muchas veces me han hablado por mis libros o por mi carrera profesional. El esfuerzo que has realizado, es verdad,
pero fue un esfuerzo con tal nivel de placer que en mi éxtasis le puedo asegurar que hay libros enteros de 300 páginas que yo no sentí la autoexigencia, porque yo estaba en un plan de placer. La mística lo que hace es ponernos en una posición de placer continuo. No, no sé si llamarlo placer porque la gente lo asocia al placer sensible. A Claro. mí me gustaría llamarlo éxtasis, tanug o deleite. Es más Deleite es sutil. deleite creo que quizás es la palabra que más se acerca. La palabra deleite es probablemente una palabra que me gusta mucho más que placer porque volvemos a las confusiones de la Vina de que la gente entienda el placer como algo material o algo que tenga que ver con lo físico sensible. Sí. El deleite o el éxtasis es lo que de alguna manera hace que todo el esfuerzo que tú haces en la vida sea un esfuerzo que lo que estás haciendo es trascender la forma finita. ¿Qué es la exigencia? La exigencia es algo terrible, porque la exigencia va contra el éxtasis, va exactamente al revés. La exigencia es como una obligación de no querer algo. Imagínate, voy a poner otro ejemplo para que la gente lo comprenda más. Por favor. Imagínate dos personas que van a trabajar al mismo trabajo, con el mismo horario, y tú de repente ves una persona feliz y una persona muy mal, triste, deprimida. La persona triste, deprimida, infeliz, está yendo al trabajo por autoexigencia. La persona que va feliz está en el éxtasis. La pregunta es qué está pasando ahí si van al mismo trabajo en el mismo horario. Lo que está sucediendo es que hay una conexión de sentido en la persona que está en el éxtasis y que el otro está desconectado. Nadie puede trabajar desconectado, nadie puede tener una pareja desconectada, nadie puede vivir esta vida como fragmento finito desconectado del infinito. El problema del mal es el problema de nuestra desconexión. Todo lo que está conectado es amoroso. El amor es conexión. Cuando nosotros hablamos de amor, ¿de qué hablamos? De conexión de dos almas, de conexión. ¿Por qué cuando hay amor se rompen las religiones, las nacionalidades, se rompe todo? Porque hay una unión que va más allá de todo grupo. Cuando hay amor se rompen todos los sistemas de contención. Yo muchas veces digo, la gente cree que Moisés se casó con una israelita. No, no, Moisés se casó con una madianita. Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, por amor. Por lo tanto, lo que estamos viendo, hasta en el texto de la Torá, que el amor une lo que el hombre ha dividido. Es decir, en realidad, el Ein Sof ha construido el universo para que nosotros tengamos conciencia de conexión, conciencia de unión. Y cada vez que nosotros perdemos esa conciencia de conexión, aparece el funcionamiento del mal. Excelente, excelente, Mario. Vamos a hacer esto dinámico y hacer partícipe a las personas que nos están eh, siguiendo desde todas partes del mundo. Hay un montón de preguntas. Voy a empezar así aleatoriamente, Mario. Así. Okay. Bueno, vamos a ver. Bueno, dice Claudia Esther, los grandes males sociales, los genocidios, son resultado de la desconexión, oscilación, desequilibrio energético. Absolutamente, absolutamente. Cuando un pueblo se siente superior a otro pueblo, esto es la historia de nuestra triste humanidad. Toda la historia de nuestra triste humanidad es que unos pueblos iban exterminando a los otros como inferiores y superiores, tratando de sacarles los territorios unos a los otros. Nuestras historias son todas sanguinarias. Casi todos nuestros pueblos tuvieron historias sanguinarias. No hay un pueblo en la Tierra prácticamente que no tenga algo de historia sanguinaria, lo cual implica una gran desconexión. Los males sociales son una desconexión. Si nosotros tenemos los recursos para que mañana se termine la pobreza, lo que pasa es que no hay una voluntad política de terminarla. Estamos desconectados. Cuando una persona compra un reloj de 50.000 euros o dólares y hay gente muriendo de hambre, acá hay una gran desconexión. Y no lo estoy diciendo por izquierda y derecha, porque izquierda y derecha es división. A ver, quiero dejar algo en claro también, me parece importante. Cuando hay división, una división. A ver, por ejemplo, ¿qué le pide una persona a un político? ¿Un político defiende su partido político o defiende el bien general? Cuando uno ve los debates políticos en todos los parlamentos, España, Estados Unidos, donde quiera, porque todo el Sí, tiempo los partidos, ¿por qué? Porque están partidos, porque a nadie le interesa el bien general.
Claro. Eso es por qué la política se ha alejado tanto de nosotros. Porque todos en todo el mundo desconfiamos de los políticos. Usted vaya al país que quiera, no le gustan los políticos. Pero ¿cómo es posible? Bueno, quizás alguno, no sé, Noruega, Nueva Zelanda, alguno creo que a algún político le gusta, pero la gran mayoría de los países hay quejas con respecto a los políticos. ¿Por qué motivo? Porque no podemos estar en divisiones entre izquierda y derecha. La pregunta es, ¿qué bueno tiene la izquierda, qué bueno tiene la derecha? No todos tenemos algo malo, no todo uno tiene todo malo, el otro tiene todo bueno. Esa es la falacia del siglo XX. Claro. Esa es la falacia del siglo XX. Nos han puesto en confrontación directa, en adversidad. Es decir, amigo o enemigo. ¿Pero de qué estamos hablando? Acá no hay amigos y enemigos. El virus lo marcó muy bien. Este virus, esto ha cambiado mucho, porque acá nos atacó a todos. Entonces, como nos atacó a todos, el virus nos ha unido, como decía Borges, el espanto, Claro. no el amor. Pero la cábala lo que está diciendo es que nos une el amor, no el espanto. Mario, pero que no se repita las escrituras de que, bueno, que en realidad tendrían que venir 9 más si no corregimos y hacemos el ticum, ¿no? Bueno, espero que no, espero que las 9... el profeta no profetiza lo que va a pasar, el profeta profetiza para que el mundo cambie y no suceda lo que profetizó. Cambiar el mito y el paradigma. Bien. Una pregunta de Ed es, ¿por qué? Y creo que hace referencia a lo anterior, ¿por qué algunos no son tan o nada espirituales, sin embargo tienen exceso en lo material? Hay una Bueno, a ver, pregunta. cuando hay exceso en lo material, es la confusión entre los instrumentos y el fin. Es decir, el problema que tenemos con el exceso a lo material es cuando la persona no tiene un mapa para subir en el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué hace? Se queda en lo material. Yo no puedo criticar, nadie puede criticar nada en el fondo, a nadie, y en este caso lo que hay que mirar en alguien muy materialista es la ignorancia de no entender de que la materia sirve como instrumento, si no se van a quedar como los faraones en Egipto, ¿se acuerda? Que ponían la comida dentro de la pirámide Sí, para seguir sí, comiendo luego de muertos, ¿no? claro. Aquí la cuestión básica, ¿cuál es? La cuestión básica es que alguien que está todo el tiempo en la materia, si ese instrumento de la materia no lo trasciende para algo, si no lo ve como trascendencia para algo, entonces se queda puramente en la biología, puramente en la materia, y desconoció la verdadera dimensión o dimensiones superiores. Y se vuelven vidas muy pobres, se vuelven vidas muy reducidas, se vuelven vidas desesperadas, porque esas personas cuando pierden algo, lo pierden todo. Claro. Es decir, alguien que es materialista y pierde un reloj es como que ha perdido la mano, porque Claro. prácticamente no veía el reloj para mirar la hora, veía el reloj para poseerlo, para el Claro. apego, no para el deseo, no deseaba ver la hora, estaba pegado al reloj. Claro. Por lo tanto, el verdadero deseo, el deseo más profundo, es el desapego más profundo. En el orden a la materia estamos hablando, ¿no? Claro. Pero sin olvidar la materia Es que, como punto de existencia también. ¿cómo podemos olvidar la materia si aquí tengo el micrófono, la cámara y este ordenador, que si no los tuviera no podemos hacer esta conexión? La materia, no es que yo imagínese, estoy en el mundo espiritual y digo, no me interesa el micrófono, pero si lo necesito. Es un absurdo el espiritualista que renuncia a la materia, porque en realidad está yendo contra la construcción divina. Lo que es una persona espiritual que renuncia a la materia está renunciando al cuerpo. Pero a ver, señores, nos han creado en el cuerpo por algún motivo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien renuncie a la materia? Es totalmente antinatural renunciar a la materia. No se puede renunciar a ninguna dimensión. Renunciar a una dimensión es el comienzo de un tipo de mal. Muy bien, excelente. Carlos Fuentes dice, Mario, ¿cuál sería la entidad equivalente a la partícula del no Dios, materia oscura, desde el punto de vista de la cábala? Yo tengo mis serias dudas de decir no Dios, siguiendo las enseñanzas del Tanya, la obra de 1796 de Salman de Liadi, decía que en la máxima oscuridad tiene que haber luz que nosotros no conocemos. Por lo tanto,
¿Qué puede suceder, por ejemplo, en la materia oscura, en un agujero negro? Y probablemente una luz que quede atrapada, pero en algún lugar esa luz tiene que existir. Es Claro, nuestra ignorancia creer que la oscuridad existe por sí misma. claro, Es decir, por sí misma no hay oscuridad. Por sí mismo hay Ein Sof. Lo que pasa que en la dualidad oscuridad-luz le damos entidad a la oscuridad. Y le damos entidad a la luz. claro. No tiene ni la luz entidad ni oscuridad entidad. La entidad es una luz suprema dentro del infinito, que sería lo que se llamaría la vibración máxima del infinito. Que esa vibración máxima del infinito rompe la cuestión luz-oscuridad, porque es tal el nivel de energía que no puede iluminar, y si ilumina tanto, es todo oscuridad porque nadie lo puede ver. La paradoja de hablar de luz en el infinito, como nosotros llamamos en hebreo Ora Ein Sof, que sería potencia energética en el infinito, es que esa potencia energética en el infinito no se puede ver si no hay universo, si no tenemos alguien que lo pueda ver, un observador. Por lo tanto, si hay observador, ya hay división de luz y oscuridad. Pero nosotros tenemos que entender que la luz y la oscuridad cumplen la función de conectarnos con la vibración del infinito. Excelente. Pasamos a un par de preguntas más, Mario. ¿Le parece? Sí, sí, cómo no. Una pregunta bastante filosófica, la voy a leer, la leí entre ojos, entre líneas. Andrea Chen lo dice, ¿podría decirse que el mal que estamos viviendo en el planeta radica en la fragmentación extrema, donde todos estamos teniendo una percepción diametralmente opuesta de lo que sucede? Las percepciones opuestas no serían malas en sí, sino que nosotros tenemos percepciones diferentes no conectadas. Es decir, a ver si queda claro lo que estamos diciendo. Por ejemplo, tú y yo podemos analizar un tema y tener dos posiciones diferentes, pero Sí, tenemos que tratar de encontrar dónde está la conexión. Si nosotros esas posiciones diferentes las mantenemos, estamos trabajando en la superficie. Algo superficial es algo que hace que yo vea las olas como diferentes, pero no vea que todas las olas pertenecen al mismo mar. Entonces claro, yo no voy a decir que no hay olas ahí diferentes, porque es imposible, porque puedo ver que las olas son diferentes, pero se componen de la misma estructura, del mismo mar. Entonces, el problema no es la fragmentación, el problema no es la subjetividad, el problema es la subjetividad al servicio de la subjetividad. La subjetividad tiene que estar al servicio de lo cosmogónico, pero lo cosmogónico no anula la subjetividad, porque si lo cosmogónico anularía la subjetividad, volvemos al tema del mal, no hay oscilación. La subjetividad tiene un problema cuando opera sobre la propia subjetividad. claro. Si la respuesta sería lo cosmogónico sobre lo cosmogónico, estaría dejando la subjetividad de lado. Otra vez estamos en un mal extremo del otro lado. Excelente. A ver, dos preguntas más. Acá Gisela dice, doctor Mario, usted dijo que la soledad del yo, o mencionó la soledad del yo. ¿Podría explicar un poco? Gracias. Sí, cómo no. En la Tiferet, en el centro del yo, en el centro del yo, existe lo que se llama la estructura de la identidad, pero de la identidad raigal, ¿no? No de la identidad que mostramos hacia el exterior en la Yesod. Claro. Ese yo que está subiendo, hay un punto que se siente muy solo. Bueno, tendríamos que entrar al vacío existencial, es toda una entrevista nueva, no voy a entrar al vacío existencial. Lo Pero, comprometo. uy, Dios mío, no sé para qué me metí. Pero el tema mío es, a ver, para que me siga con respecto a la cábala, la pregunta que nos hicieron. A medida de que uno avanza en su camino, puede encontrarse con una sensación de abandono por parte de los demás. Es decir, es como una especie de hipersubjetividad. La hipersubjetividad es también oscilatoria, da mucha confianza al yo, pero al mismo tiempo crea mucha soledad. Entonces, el problema que tiene el sujeto es que cada vez que avanza más, se puede sentir más solo. Lo que sucede en un punto es que hay un clic ahí, que llamamos vacío existencial, donde esa soledad desaparece ante el éxtasis de lo cosmogónico. Cuando nosotros todavía no llegamos al éxtasis de lo cosmogónico y estamos en el camino de la soledad, es donde la gente se angustia mucho.
Porque la gente todavía no llegó a Keter y se mantiene en Tiferet. En el árbol de la vida todavía está luchando por crecer y por subir al mundo superior. En consecuencia, lamentablemente, podríamos decir que la sensación de angustia, la soledad, es una sensación real de una subjetividad que todavía no ve el éxtasis de su propia trascendencia. Muchas gracias. Creo que la última pregunta, porque veo las preguntas, Mario, y se ha entramado en la cuestión de los suicidios y Amalek, la diferencia entre Satán y Amalek, si le podría dedicar unos minutos y ya con Bueno, eso nos podemos despedir de todo. el tema es muy largo. Amalek, todos sabrán que es el pueblo amalecita, el que atacó al pueblo de Israel en el desierto desde atrás, ¿no? Al pueblo de Israel como traidores porque mataron a mujeres y niños. Y de ahí que en la tradición de la Kabbalah y según un texto de la Torá, dice Amalek se levantará en cada generación para destruirte. Cuando alguien tiene demasiada subjetividad inferior y se vuelve tan materialista, sucede algo que puede cortar el sistema de conexión absolutamente. Cuando alguien corta el sistema de conexión, es decir, hay una paradoja, para que siga vivo, el sistema de conexión lo mantiene, porque Dios sigue manteniéndolo. Es decir, lamentablemente tenemos que decir que si Hitler vivía es porque Dios lo seguía manteniendo vivo, y esto es muy doloroso decirlo, pero si decimos que Dios protege a todos, también protege la maldad absoluta cuando se vuelve Amalek. Claro. Pero lo que queda claro para la tradición es que lo que sucede con Amalek es que no puede seguir existiendo porque termina odiándose a sí mismo. Es decir, llega un momento, Amalek, que es tan malo que su propia desaparición no le interesa. Porque en realidad quiere destruir el sistema, pero quiere destruirse. Por eso que dice el texto de la Kabbalah, dice Jaim Vital en su obra Sharei Gilgulim, las puertas de las rotaciones del alma, ¿no? Cuando dice Gilgulei Aneshamot, las rotaciones de las almas, Jaim Vital dice, cuando un alma vino 3 veces en involución, queda caret, es exterminada. Entonces, hay energías que no logran ver su sentido y convencidas de que no tienen sentido, quedan fuera del sistema. Y ese es el concepto de Karet. Por lo tanto, cuando se produce Amalek, Amalek lo que sabemos es que se desconecta, destruye, se autodestruye y desaparece. Eso en el final de los tiempos va a desaparecer. Ese sistema no va a operar más en lo que llamamos la era mesiánica, pero todavía está vigente, lamentablemente. Muchísimas gracias por esta hora, Mario. Dentro de poco nos vamos a ver en Sefarat, previo al viaje que vamos a hacer en diciembre, si Dios quiere. Si Dios quiere, cuando Gracias nos vamos a Israel. Gracias por la invitación y quisiera concluir con esta frase de Shalom Sharabi que, bueno, usted me la enseñó, que si usted está buscando un camino, ya está en el camino. Y qué bueno que en el camino nos encontremos con personas afines y compatibles para un crecimiento personal y espiritual y hacer lo que uno puede hacer para compartir mayor cantidad de or y luz. Así que le agradezco eternamente y profundamente por esta conexión desde Barcelona a Los Ángeles y a todo el mundo. Gracias. Y le permito unas últimas palabras de cierre, Mario. ¿Qué le parece? Mira, las palabras para mí son las del Maral de Praga, claramente, cuando decía, cuando alguien se siente en el exilio, que tiene que ver con la pregunta de la soledad, el exilio es una parte inicial del proceso de redención. Por lo tanto, aquella persona que se siente muy sola o exiliada, que sepa que ya comenzó la redención para ella. El Tikkun. Empezó su rectificación, así es. Mario, compañeros de camino, Javerims iniciados, muchísimas gracias por esta conexión. Espero comprometerlo a Mario a otra conexión en un futuro, en su agenda que viene cargada. Pero ante todo, bueno, bendiciones a todos y muchas gracias por esta conexión. Gracias, Agustín. Gracias a ti y a todo tu grupo. Shalom. Gracias. Shalom.